Bienvenidos a En Primera Plana. La administración Trump acaba de lanzar una campaña completamente novedosa, o tal vez no sea tan novedosa, pero sí There que is a contiene un letter nuevo in the objetivo: drawer in the Resolute desk despojar a los that que han is sido addressed investidos to como the Vice President estadounidenses de should su something happen to ciudadanía him. y por So la vía rápida. that is En the Estados language Unidos of se llama algo power así como that nations like desnaturalización, China, porque Iran, and Russia otorgar la stand so ciudadanía se proud. dice naturalización. Algo que se usaba, esta nueva medida se usaba muy de vez en cuando. Además, en relación con esto, el Departamento de Estado acaba de anunciar, adivinen qué, Estados Unidos deja de participar en el Tratado Mundial de las Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regular. Un tratado internacional que, según muchas denuncias, facilita la inmigración masiva con el dinero de los contribuyentes de las naciones miembro. En otras palabras, los contribuyentes financian directamente las caravanas de inmigrantes que llegan hasta sus fronteras. Han salido a la luz pruebas más que de sobra, no estamos diciendo nada nuevo, eso sí. No sé por qué nadie estaba hablando de algo tan conocido hasta que el Departamento de Estado parece haber tomado las riendas del asunto. Estados Unidos ha dejado, definitivamente el tratado. Además, el presidente Trump está pidiendo una auditoría a fondo del oro de Fort Knox. ¿Está el oro dentro de sus bóvedas o lo que hay son pagarés esparcidos por todo el suelo? Bien, tenemos mucha tela que cortar hoy, así que entremos en materia. En primer lugar, hablemos de la nueva campaña que tiene como objetivo despojar de su ciudadanía a los extranjeros investidos como estadounidenses. La administración dice que va a empezar a usar mucho más esta desnaturalización y que incluso va a anunciar la lista de sus objetivos. Eso es lo que dice CBS News, que la administración Trump va a hacer una expansión importante, así la califica, de su campaña de desnaturalización para los estadounidenses que han nacido en el extranjero. En otras palabras, no son inmigrantes ilegales, pero son personas que habían adquirido la nacionalidad de manera un tanto dudosa. El Departamento de Justicia ya está presentando casos de desnaturalización en los tribunales federales de todo el país, aunque por ahora solo suman una docena. No parecen muchos, pero ahora lo vamos a ver. Las autoridades también dicen que o bien habían cometido delitos graves de fraude migratorio o tenían lazos con el terrorismo. Y aunque 12 no suena a muchos, el aumento es drástico porque rara vez ha sido invocado por administraciones anteriores. La CBS señala que entre 1990 y 2017 el gobierno de los Estados Unidos ha presentado poco más de 300 casos de desnaturalización, un promedio de 11 por año. Así que Trump, con una docena, es el equivalente a lo que se vería en un año entero en las administraciones anteriores. El grupo de los acusados ante los tribunales es variopinto. Fíjense, hay inmigrantes de Bolivia, China, Colombia, Gambia, India, Irak, Kenia, Marruecos, Nigeria, Somalia y Uzbekistán. ¿Pero qué está pasando aquí? Pues todo esto salió a la luz, o en su mayor parte, con las protestas masivas en las universidades estadounidenses. Y si recuerdan, la administración Trump básicamente decía que hay organizaciones vinculadas al terrorismo, individuos que abogan por los movimientos terroristas en suelo estadounidense. Personas que llegan a Estados Unidos con una visa de estudiante para ir a la universidad, pero trabajan a tiempo completo como organizadores o miembros de la comunidad. Son los que organizan las protestas. Estos son los estudiantes universitarios que usan para iniciar los movimientos de masas. Vimos, por ejemplo, a los jóvenes pro Hamas acosando a estudiantes judíos en los diferentes campus universitarios, en lugares como Nueva York. Y cuando se llegó a ese punto, la administración Trump dijo: vamos a empezar a buscar la manera de deportar a algunos de estos agitadores. Y deportaron a muchos de ellos. Y muchos eran, por supuesto, estudiantes de visita. Quizás recuerde que cuando la administración Trump se puso manos a la obra, muchos estudiantes empezaron a faltar a clase. Las escuelas, las universidades empezaron a mostrarse bastante preocupadas hasta que
se comenzó a destapar que algunos de estos estudiantes y algunos de los organizadores ya ni siquiera son estudiantes. Digamos que son personas que se graduaron hace mucho tiempo y que algunos son ciudadanos estadounidenses. Incluso se han dado casos en los que estas personas cometen delitos, pero como son estadounidenses, ciudadanos estadounidenses, no se les puede deportar. Y todo eso cambia ahora. La administración Trump está diciendo, miren, si han cometido delitos, si han cometido fraudes, si han hecho cosas contra el pueblo estadounidense, deja de importar si te has naturalizado o no. Si te has nacionalizado, en otras palabras, quieren deportarlos a toda costa y así llegamos hasta los que han cometido fraude para convertirse en estadounidenses. Esto, dentro de lo que cabe, serían los más fáciles de deportar. Los más fáciles de expulsar son aquellos que han defraudado durante el proceso de solicitud de ciudadanía, por cosas como, por ejemplo, mentir al informar o sobre los documentos que adjuntan. Uno de los fraudes más comunes que puede verse será si esta gente mintió sobre sus conexiones con el terrorismo, gente que mintió sobre antecedentes laborales o gente que mintió sobre la educación que recibió. Porque está saliendo a la luz ahora que hay gente que llega a Estados Unidos con diplomas universitarios falsos de otros países. Y esto se está convirtiendo en un gran problema, particularmente con los indios y las visas H-1B, aunque ese es otro tema. Pero en cuanto a la ciudadanía, cuando se trata de los chinos o de otros países comunistas, lo que predomina es gente mintiendo sobre si son o no miembros del Partido Comunista Chino. Y es que esto les pone muy cuesta arriba, es una pregunta difícil en el cuestionario de la ciudadanía, porque desafortunadamente la mayoría pertenecen al Partido Comunista. Es como una regla, pero esto no significa que sigan considerándose miembros del partido. En realidad, hay muchos que renuncian al partido con seudónimos por temor a las represalias del partido, pero si han ido a universidades importantes en China, tienen títulos universitarios de China o provienen de una familia adinerada de China, pertenecen como mínimo a la llamada Liga Juvenil o a los jóvenes pioneros del Partido Comunista Chino. Así que la mayoría seguramente habrán mentido en esa cuestión a los servicios de inmigración. Por eso, si la administración Trump quiere desnaturalizar a los defraudadores, podrían tener esto en cuenta y concentrarse en este tipo de gente, cuyo gobierno es el mayor y el más poderoso enemigo del mundo libre. Pero, ¿hasta qué punto lo harán? Pues en mi opinión no van a tratar de ir detrás de todo el mundo, sería algo inabarcable. Supongo que irán tras los perpetradores de delitos, los que estafan a los estadounidenses, los que delinquen, los que roban o los que organizan protestas violentas contra el gobierno o que se mantienen en comunicación con terroristas. Hablamos, por ejemplo, de ese caso tan sonado del megafraude en Minnesota de la comunidad somalí. Gran parte del dinero que estaban robando se destinaba a Al-Shabaab, que es una organización terrorista de Somalia. Pues bien, ahora están en peligro de que los deporten en tandas. Y otra cosa importante a tener en cuenta es lo que Trump también está haciendo. No es solo con Al-Shabaab, Al-Qaeda, Hamas o los talibanes. También lo hace con los cárteles de la droga, la Vara Salvatrucha o el Tren de Aragua. Si un extranjero que, pongamos un ejemplo, si un extranjero que ya es estadounidense, pongamos que era de México, y tenía un primo en los cárteles de la droga, y para venir a los Estados Unidos, tal vez tuvo que pagarle a los cárteles para cruzar la frontera. Y esto no le pasa a uno, le pasa a muchos. Según algunos observadores, la mayoría lo tiene que hacer y lo habrá hecho. Han realizado pagos a una organización terrorista, los cárteles. El simple hecho de tener socios, primos, amigos o familiares del Tren de Aragua, de las Maras o de cualquier pandilla que haya sido catalogada o clasificada como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos puede ser motivo no solo de deportación por las vías habituales, sino también de la revocación de la nacionalidad. Ahora bien, la gran pregunta es hasta qué punto la administración Trump invocará esto, porque esto es más difícil de hacer que cualquier deportación.
Así que tendremos que ver hasta dónde están dispuestos a llegar, pero dicen estar dispuestos a pisar el acelerador, ¿verdad? El tiempo lo dirá, pero ya que hablamos de inmigración, está sucediendo algo más. Una gran noticia, de hecho. Creo que esta debería ser una de las noticias más importantes del país ahora mismo. El Departamento de Estado acaba de anunciar que Estados Unidos abandona el Pacto Mundial de las Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regular. Y les voy a explicar por qué esto es más importante de lo que pueda parecer. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna vez a otros medios hablar del Pacto Mundial sobre Migración? ¿Cuántos siquiera conocían el nombre de este acuerdo? El nombre completo es el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. ¿Cuántos saben en Estados Unidos que sus impuestos se destinan a las Naciones Unidas para financiar las caravanas de inmigrantes que inunda sus fronteras o inundaba sus fronteras y cosas así? ¿Cuántos? Hay carpas y organizaciones de las Naciones Unidas por toda América Latina y África que facilitan la inmigración masiva a los Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental. ¿Cuántos lo sabíamos? Pues si no lo conocen es porque, por alguna extraña razón, nadie habla de ello. En la web del Epoch Times hay investigaciones en profundidad sobre este espinoso tema. Hay un documental incluso en especial que se llama La inmigración masiva como arma. Y, en efecto, lo que descubrimos es que el programa de inmigración no es algo espontáneo. No es que la gente simplemente hiciera las maletas un día y decidiera irse a reunirse con sus amigos y familiares en Estados Unidos, Canadá o Europa Occidental. Es un programa masivo que orquesta las Naciones Unidas y que se financia con dinero de los contribuyentes internacionales. Y no se llamen a engaño, en cualquier punto de Occidente pasa exactamente lo mismo. Hay programas para reasentarlos. Hay programas para darles dinero a medida que recorren el camino o por si los arrestan. Hay un sistema de autobuses. Y todo esto funciona a través de este programa global, el Pacto sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular. Y el Departamento de Estado ha comenzado a nombrarlo ahora porque antes, en otras administraciones, cooperaba con las Naciones Unidas. Este programa comenzó al final de la administración Obama para gente de India, la mayor parte de África, la mayor parte de Latinoamérica, etc. Pero el mismo Departamento de Estado que lo empezó parece dispuesto a finiquitarlo. De hecho, la semana pasada, Estados Unidos se negó a participar en la revisión de este Tratado Mundial para la Migración de la ONU. El departamento dice abiertamente que Estados Unidos se opone al Pacto Mundial sobre Inmigración y a las iniciativas de la ONU para facilitar la inmigración para reemplazar a los estadounidenses y a sus aliados occidentales. Y aquí debo hacer un inciso para explicar lo de la migración de reemplazo, porque es un tema controvertido. Muchos han dicho que no era más que una teoría de la conspiración. Pero es que es el propio Departamento de Estado el que ahora denuncia oficialmente que las Naciones Unidas tiene entre sus políticas la polémica migración de reemplazo. Pero es que este tema de la migración de reemplazo es un PDF de las Naciones Unidas. Pueden hacer una búsqueda en el navegador y encontrará que las Naciones Unidas tienen una propuesta oficial sobre lo que llaman migración de reemplazo. Pero no están reemplazando a los chinos en China, ni a los latinoamericanos, ni a los africanos en África. Están reemplazando a los nativos, por decirlo de alguna manera. Supongo que se podría decir de Europa, Canadá y Estados Unidos. Es un programa oficial para diluir las poblaciones de estos países con las poblaciones de países en vías de desarrollo. Y esto es lo que dicen las Naciones Unidas en su informe, literalmente. El informe que se llama Migración de Reemplazo. ¿De acuerdo? Pues el Departamento de Estado dice que no está de acuerdo. De hecho, según las declaraciones del Departamento, de la agencia y de Trump, también la migración masiva se considera una violación de derechos humanos contra las civilizaciones occidentales y la califican como una amenaza fundamental para la civilización occidental y los derechos humanos de estadounidenses y europeos.
que los derechos humanos de estadounidenses y europeos están siendo pisoteados por las personas y los países que facilitan esta inmigración masiva. Además, el Departamento de Estado asegura que las agencias de la ONU facilitaron sistemáticamente la migración masiva a América y Europa. Sí, lo han oído bien. Y no solo se posicionan con fuerza, sino que lo hacen en un momento que el Pacto Mundial para la Migración y la propia ONU está pidiendo, cito, ampliar las vías de migración y la regularización de migrantes. Cierro cita. ¿Pero qué significa esta regularización de migrantes? ¿Qué estarán queriendo decir? Supongo que se refieren a concederles algún grado de ciudadanía o de derechos de ciudadanía. Sin embargo, el Departamento de Estado responde y abandona el pacto y denuncia la migración de reemplazo. Y también denuncia que establecieron un corredor para la inmigración a través de Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué importa esto? Pues porque el Departamento de Estado ahora está diciendo en voz alta lo que suele decirse en voz baja. Pero, ¿quién tomó las decisiones de meternos en el Tratado Mundial de la Migración de la ONU? ¿Por qué nadie nos pidió nunca opinión alguna? ¿Por qué no votamos a favor o en contra de que destinaran nuestros impuestos a algo así? Además, una investigación de nuestros compañeros del Epoch Times reveló que todo el asunto estaba bajo el control de cárteles y bandas. Los cárteles, en general, solo juegan un papel en los puestos de control fronterizos. Hay que pagarles tarifas para poder cruzar. Básicamente, si te niegas, te matan. De hecho, han encontrado fosas comunes en el lado mexicano de la frontera entre Estados Unidos y México de personas que se negaron a pagar u otras cosas. Hay fosas comunes en México. Pero casi nadie habla de esto en Estados Unidos, como tampoco se habla ya de la trata de personas que operaban los cárteles y las pandillas y los niños desaparecidos, cientos de miles. Pero como les dijeron a nuestros compañeros algunos de sus entrevistados, no son los cárteles. Estoy citando palabras textuales. Son las Naciones Unidas. La administración capturó al líder venezolano Nicolás Maduro. También mataron al líder de Irán. Y adivinen qué está pasando ahora. Que el líder norcoreano Kim Jong-un parece estar preocupado. No sabe si será el siguiente y acaba de añadir un mecanismo de autodestrucción nuclear a las leyes del país. La Fox dice que Corea del Norte ha reformado su constitución para lanzar en represalia un ataque nuclear si asesinan al líder Kim Jong-un o lo dejan incapacitado. Y ya se ha aprobado en la Asamblea. El texto dice lo siguiente. Si el sistema de mando y control de las fuerzas nucleares del Estado se ve amenazado por los ataques de fuerzas hostiles, se lanzará un ataque nuclear de forma automática e inmediata. En otras palabras, Kim Jong-un, de Corea del Norte, está usando armas nucleares como su póliza de seguro de vida. Básicamente lo que parece querer dar a entender es, si me matas, te bombardearán. Y si lo dice en un momento en que la administración Trump está ocupándose de los estados comunistas satélite, los aliados de China y Rusia, Maduro en Venezuela, el líder supremo Havan en Irán, y ahora está diciendo que Cuba será la siguiente, aunque parece ser que se han sentado ayer mismo a la mesa de negociaciones, pero de lo que no hay duda es de que tarde o temprano le tocaría el turno a Corea del Norte, quizás justo después de Cuba. Después también tenemos a los grandes, a los intocables, al menos de momento, Rusia y China. Brasil también podría ser una opción muy probable. Trump se reunió con Lula, recuerden, pero la reunión no pareció irles muy bien. Incluso cancelaron una de las comidas que tenían programadas. Tal vez Brasil también esté sobre la mesa, aunque Trump no haya hablado nada de eso. Pero es posible que en Corea del Norte veamos dentro de poco una decapitación del liderazgo o un cambio de régimen forzado o un cambio de política, como lo que están haciendo en Cuba ahora mismo. Y Corea del Norte está un poco asustada con la idea. Además, Trump también quiere hacer una buena auditoría de las reservas de oro estadounidenses. Quiere verificar que todo el oro de Fort Knox se encuentra a salvo en aquellas bóvedas.
El presidente dice que sigue ansioso por abrir Fort Knox y confirmar que los casi 700.000 millones de dólares en lingotes de oro siguen en el depósito. Hasta ha llegado a bromear o insinuar que puede ser que alguien haya robado el oro. La idea tomó fuerza cuando Elon Musk empezó a publicar mensajes preguntando si quedaba oro en Fort Knox. De hecho, fue el mismo Musk, al frente del Doge, el que sugirió una inspección pública o incluso un recorrido en vídeo, lo que ha contribuido a generar tanta curiosidad es que no se hace una auditoría completa desde 1953, cuando Eisenhower, y aunque el gobierno hace revisiones anuales, consisten básicamente en comprobar sellos y registros, no en sacar y pesar cada lingote. Y eso es precisamente lo que genera sospechas. ¿Y si parte del oro se ha vendido? ¿Y si se ha reemplazado? Pero ahora muchos analistas creen que hay algo más que el mero espectáculo político. El debate sobre Fort Knox coincide en el tiempo con un fuerte déficit nacional, la subida histórica del oro y el debate sobre revalorizar las reservas estadounidenses. Y es que a día de hoy el gobierno contabiliza ese oro a $42 por onza, cuando el mercado lo valora a cerca de $3.000. Hablamos de que el precio real podría ser unas 71 veces mayor, un 7.000% más. Así que si Estados Unidos revalorizara oficialmente sus reservas, podría mejorar artificialmente el balance del tesoro, emitir más deuda o reforzar el dólar para hacer frente a crisis futuras. Por eso algunos economistas creen que la auditoría puede tener más relación con política monetaria que con buscar lingotes desaparecidos. Y es que, por otra parte, el propio secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, ha asegurado que todo el oro de Fort Knox está en su sitio y contabilizado. Bien, este ha sido nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos la semana que viene. Recuerden, el fin de semana los informes semanales.